Nosotros somos el equipo número 4, que está conformado por Maqueda Macías Laura Estela, Magaña Álvarez Daniela, León Sánchez Dariana, Guillén Villicaña Luis Servando y Mora Zavala Sergio. A continuación vamos a hablar un poco sobre acabados superficiales. Como sabemos, los acabados superficiales son un proceso de fabricación empleado en la manufactura, cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación en particular del producto. Estos se emplean para dar ciertas características al producto, como pueden ser la estética, algunas propiedades mecánicas a la superficie, resistencia a la corrosión, entre otras. A continuación, hablaremos sobre el rectificado. Este es un proceso abrasivo que se utiliza para modificar la forma y o darle acabado superficial de calidad. Este suele llevarse a cabo en la etapa final de fabricación, tras el torneado o el freseado. Pero también existe una herramienta llamada muela que arranca virutas delgadas para obtener superficies de precisión, y podemos decir que el resultado es mucho mejor que el proceso de torneado o fresado. Básicamente, el rectificado es una operación realizada en piezas que requieran medidas y tolerancias exigentes, ya sea dimensionales, geométricas o de acabados superficiales. A continuación, veremos un poco acerca de los tipos de muelas que existen, los tipos de rectificados que se pueden llevar a cabo y las máquinas en las que se llevan a cabo, que son las rectificadoras. ¿Cómo se realiza? El rectificado suele realizarse con unas herramientas que reciben el nombre de muelas y que pueden suponerse constituidas por gran número de microherramientas, los granos de abrasivo, situadas sobre una base cilíndrica y unidas por medio de la masa de la muela. ¿En dónde no es posible aplicar? Evidentemente, el rectificado, al igual que cualquier otra operación que implique un arranque de material, no puede realizarse en profundidad en piezas que anteriormente han sido sometidas a un tratamiento de endurecimiento superficial, térmico o electroquímico, por ejemplo, nituración, cementación, cromado, etc. ¿En dónde se puede aplicar? En piezas de acero sin templar, bronces, aluminio y fundición. Como ya se mencionó, el rectificado es un método de acabado superficial. Aquí pues no en todos los materiales se puede llevar a cabo debido a que son sometidos a otros tratamientos, y por supuesto en piezas de acero sin templar es muy común llevar a cabo este tipo de método o procedimiento. Como se ha venido mencionando, el rectificado utiliza una herramienta abrasiva llamada muela, constituida por granos abrasivos y aglomerantes. Cada grano abrasivo es encargado de arrancar una pequeña cantidad de pieza. Como podemos ver, la muela gira y a su vez desprende fragmentos de la pieza para poder darles el acabado deseado. Las muelas abrasivas son productos de gran dureza y resistencia al calor. Las características son que los granos tengan el mismo tamaño, ya que esto afecta el acabado superficial final, que sean tenaces, que sean duros para poderlos emplear en materiales duros, que sean granos resistentes al desgaste. Cabe mencionar que la selección de la muela es crítica en la operación. Esto hace referencia a que es importante saber el tipo de rectificado que se desea crear, y también es necesario conocer las especificaciones de la muela, es decir, el tipo de material abrasivo, tamaño del grano, dureza, estructura, entre otros. Como ya se ha venido mencionando, es muy importante conocer acerca de todos los tipos de rectificado que existen, ya que de eso depende la elección de la muela que se debe emplear para su elaboración, y así lograr un acabado superficial final. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los tipos de rectificado. Existen 7 tipos de rectificado, los cuales son rectificado plano con muela tangencial, rectificado cilíndrico exterior, el rectificado cilíndrico interior, rectificado sin centro, rectificado de perfiles y rectificados especiales. El rectificado plano con muela frontal, en este la muela gira sobre un huesillo vertical, trabaja plana contra la pieza y se desplaza con un movimiento rectilíneo. Se utiliza generalmente para la eliminación
rápida de material, aunque algunas máquinas pueden lograr una elevada precisión. El rectificado tangencial. En este, la muela gira sobre un huesillo horizontal, trabaja de canto sobre la pieza y se desliza con un movimiento circular y perpendicular. Se utiliza para trabajos de alta precisión con superficies planas, sencillas, superficiales, abocinadas o inclinadas, en ranuras superficiales, planas, superficies espotradas y perfiles. El rectificado cilíndrico exterior. En este rectificado se realiza en la superficie externa de una pieza entre centros, los cuales permiten la rotación de la misma. A su vez, la muela también gira a la misma dirección cuando entra en contacto con la pieza. Rectificado de cilindro interior. En este rectificado se utiliza el interior de una pieza. La muela abrasiva es siempre menor que el ancho de la pieza. Un anillo metálico sostiene a la pieza imprimiéndola en el movimiento. Rectificado sin centros. Este tipo de máquinas rectifican piezas cilíndricas de dimensiones pequeñas, como casquillos, bulones o pesadores. El mecanismo consta de dos muelas que giran en el mismo sentido, entre medio de las cuales se coloca la pieza sin sujeción, que gira en su centro opuesto al de las muelas, impulsada por el movimiento de la muela de arrastre, que está inclinada en un cierto ángulo de entre 1 a 5 grados, dependiendo de la dureza del material a rectificar y del diámetro de la pieza. Rectificados especiales. Para este rectificado, las piezas con cierta geometría mecánica o que contienen orificios y que no pueden girar sobre sí mismos, se utilizan máquinas especiales, cuyo tamaño es por lo general de pequeñas dimensiones y envergadura, que reciben el nombre de rectificadores especiales. Poseen un husillo vertical, a veces denominado husillo planetario, cuya muela, además de girar, realiza una traslación circular. Estas máquinas se utilizan, por ejemplo, para rectificar una infinidad de piezas, tales como, entre otros, dientes de engranajes, perfiles, ruedas, dentaduras, rocas, cilindros de laminación, guías de banca, pastillas de freno, estrías, fresas madre, rondanos, etc. Tipos de rectificadoras. Movimientos de la máquina. Eje Z de movimiento. Este eje posee la potencia de corte y en él va montada la muela abrasiva. Eje X de movimiento. Este eje es horizontal y paralelo a la superficie de sujeción de la pieza, es perpendicular al eje Z. Eje Y de movimiento. Este eje es vertical perpendicular al eje X y proporciona el movimiento de acercamiento de la muela a la pieza. Así como existen tipos de rectificado, para cada uno existe su rectificadora, que son los que analizaremos siguientes. Rectificadora tangencial de superficies planas. Partes de rectificadora plana tangencial. Unidad de control. Muela. Palanca de avance transversal de la muela. Bandeja portapieza. Palanca de avance vertical de la pieza. Base. Palanca de avance transversal de la mesa. Mesa. Rectificadora frontal de superficies planas. Rectificadora sin centros. Rectificadora cilíndrica universal. Rectificadora para afilado de herramientas. Rectificadora CNC. En la rectificadora CNC, el rectificado es con mayor precisión dimensional y menores rugosidades en el mecanizado. Ejemplos.
Ejemplo número 1. Este procedimiento es importante para el acero ya que las piezas son calentadas y sumergidas en un baño de enfriamiento, con lo cual sufren deformaciones más o menos pronunciadas. Ejemplo número 2. En el caso de un motor de pistones, recibe el nombre de rectificado la operación de mecanizado que se realiza para devolver la sección perfectamente circular a los cilindros del mismo. Dicha operación es necesaria cuando la superficie interior de los cilindros resulta dañada por un gripado, por la ruptura de los arcos o bien cuando los cilindros aparecen ovalizados debido a su desgaste. Ejemplo número 3. En un automóvil, las piezas que se rectifican son las muñequillas de bancada y de manivela del cigüeñal, los ejes y las excéntricas de los árboles de levas y camisas de los cilindros. El rectificado tiene por finalidad corregir las imperfecciones de carácter geométrico y dimensional que se producen durante las operaciones de manufactura de piezas, ya sea por maquinado o por tratamiento térmico. Para finalizar, podemos decir que entre los procesos más empleados en el mecanizado con abrasivos, como lo son el rectificado, el superacabado, el bruñido y el apiado, cada uno de ellos posee características propias en cuanto al tipo de máquina empleada, la forma de la herramienta, clase de movimiento principal y entre algunas otras. Si bien todos estos procesos tienen un uso industrial muy difundido, y podemos decir que el rectificado es sin dudas el de mayor aplicación práctica, por lo cual será tratado con preferencia.